Muy buenas tardes, tengan cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a la reunión número 6 del curso Elaboración y Presentación de Ejercicio Práctico Supervisado. Después de estos 8 o 15 días que tuvimos de reflexión, de descanso, de vacaciones, de comunicación con Dios, dependiendo cómo usted haya visto o haya sentido esta semana, pues estamos recapitulando nuevamente este curso. Y aquí pues nos vamos propiamente, nos quedan 6 sesiones. Vamos a tener clases el día hoy, precisamente 13 de abril, 20 de abril, 27 de abril. Vamos a tener también el día 4 de mayo, 11 y terminamos el 18 de mayo. O sea, nos quedan 6 sesiones para poder abordar lo que es este curso. Hoy vamos a abordar lo que vendría siendo dentro del informe final propiamente o ya la presentación de lo que ustedes vayan a hacer. Esto vendría siendo el capítulo 4 propiamente. Ojo a esto, por favor, ojo a esto. Este capítulo no aparece en el anteproyecto. Ojo en este sentido. En el anteproyecto hemos hablado de lo que es el diagnóstico del problema, como capítulo 1, capítulo 2, lo que fue propiamente la base teórica o el marco teórico, y el capítulo 3, pues que era el plan de acción. Pero hoy nos toca aquí abordar propiamente, ahí es donde estaríamos terminando lo que es el anteproyecto del protocolo para EPS. Ahorita van a entender por qué estos que vamos a ver ahorita ya no forman parte del anteproyecto. Lo que vamos a estar viendo el día de hoy es el capítulo 4, que se llama sistematización, propiamente. Así a grosso modo, pero lo vamos a ir viendo en la definición más adelante. La sistematización nosotros la vamos a entender propiamente como el proceso donde vamos a relatar todas las actividades o vamos a explicar propiamente todo lo que nosotros vivimos o todo lo que nosotros experimentamos durante la ejecución del proyecto, especialmente en este caso durante el EPS. O sea, ¿qué significa? Que cuando ustedes ya tengan que hacer su informe final propiamente, entonces ustedes van a explicar aquí o van a describir qué fue lo que hicieron durante los 3, 6, 9 o 10 meses que les va a estar llevando propiamente el desarrollo de su EPS. Por eso es que no va en el anteproyecto, porque en el anteproyecto solo les sirve de guía, solo les sirve de planificación para poder ejecutar propiamente lo que ustedes planean hacer. Ojo en este sentido. Recuérdense, lo vimos desde la primera clase, en el anteproyecto nosotros tenemos que especificar o tenemos que detallar qué es lo que nosotros vamos a hacer o vamos a pensar hacer durante el EPS. Pero en la sistematización es donde nosotros ya ejecutamos. ¿Se recuerdan? En el plan de acción, que lo vimos antes de Semana Santa, explicaban las actividades que ustedes tienen planeadas propiamente y las actividades que ustedes ejecutaron durante esos 3, 6, 9 o 10 meses que les va a estar llevando propiamente su EPS. Por favor, no confundan este capítulo con el informe final. En el informe final es donde ustedes van a presentar el resultado, si su EPS fue factible o viable o si su EPS fue rentable, tanto para la institución, tanto para la facultad como para ustedes. Pero ahí vamos a evaluar todo el EPS propiamente. Aquí en este capítulo es donde ustedes van a presentar qué fue lo que hicieron durante ese tiempo, propiamente. Por ejemplo, una de las actividades que ustedes hayan puesto en el plan de acción digamos, fue visitas a los museos, por decir algo así, visita al Museo del Niño. Entonces aquí tienen que describirnos propiamente, ya no cómo ustedes la planificaron, porque para eso estaba en el plan de acción. Sencillamente es que ustedes expliquen qué fue lo que hizo, qué fue lo que fueron a hacer durante ese tiempo. No sé cuántas visitas hicieron al Museo del Niño, pongamos que hayan sido 2 visitas. Entonces ustedes describen, hacen una narración propiamente de ese hecho, de las visitas que ustedes hicieron. O si ustedes hicieron algún tipo de visitas comunitarias, hicieron algún tipo de visita dentro de la misma institución, dentro de la misma comunidad donde están ustedes, pues ahí ustedes explican cómo fue ese proceso. O sea, en simples palabras, se trata de que ustedes ahora nos detallen
específicamente se trata de que ustedes a través de un relato nos impliquen o nos describan propiamente a través de un registro, a través de un tipo bitácora. Ojo, en este sentido, aquí tiene mucha importancia ese diario o esa bitácora que ustedes llevan propiamente desde que iniciaron antes del anteproyecto o que iniciaron el EPS, durante el propio EPS y después de haber terminado el EPS y que están haciendo su informe final. Entonces, la descripción que ustedes van a hacer propiamente aquí es una bitácora, es propiamente presentar las acciones, los resultados, las opiniones propiamente de las o de los elementos que ustedes tuvieron en cuenta para la realización de sus actividades. Y también otro de los propósitos que se lleva en este capítulo es que usted, como futuro profesional, como futuro psicólogo, como futuro antropólogo, como futuro trabajador social, abogado, pedagogo, no sé, la carrera que usted está sacando, ahora aquí no lo explique propiamente qué es lo que usted observó propiamente durante el fenómeno que estuvo trabajando y cómo usted solucionó esos problemas, cómo usted propiamente encontró, según su punto de vista, según su teoría. Recuérdense esa teoría que ustedes plantearon allá en el marco teórico, esa propuesta que ustedes tenían allá para la solución de él o de los problemas, cómo ustedes ejecutaron esas actividades y cómo creen ustedes que realmente se manifestó o cómo creen ustedes que ese problema lo solucionaron, ya sea en forma parcial o en forma total. Eso será a través de la descripción de este proceso propiamente, donde ustedes, repito, van a presentar los datos, las acciones, los resultados, las opiniones o cualquier otro elemento que le dé credibilidad, ojo en el sentido, que le dé credibilidad al proceso que ustedes elaboraron propiamente. Aquí, sencillamente, en este caso, se trata, buenas tardes, Carlos López, se trata propiamente de que en este caso ustedes nos lo describan para que cualquier persona que vaya a leer su EPS entienda qué fue lo que ustedes estuvieron haciendo durante ese proceso o durante ese transcurso del tiempo propiamente. Es para que ustedes tengan ese respaldo, es para que ustedes propiamente nos expliquen qué fue lo que estuvieron haciendo durante el tiempo propiamente en ese proceso. Entonces, el proceso de sistematización lo podemos ver propiamente como una herramienta metodológica, propiamente una herramienta en este caso dentro del proceso de investigación. Para nosotros, a lo largo de este curso, hemos entendido que la investigación propiamente es donde usted va a dejar algún tipo de huella, propiamente. Va a dejar un nuevo conocimiento en ese sentido. Va a dejar propiamente un apartado para que las personas conozcan o entiendan o comprendan propiamente el proceso de que usted realizó en ese sentido. Aquí usted también tendrá que hacer una serie de métodos en el cual usted de alguna forma resolvió el problema o presentó alguna solución propiamente que usted necesita describirla o usted necesita presentarla propiamente como un medio para poder tener una secuencia lógica del punto de vista basado a si usted si cumplió o no sus objetivos o si usted cumplió o no los procesos o sus metas que usted se había planteado en ese sentido. ¿Qué significa en todo esto? Nárrenos, descríbanos, sea original, plantee nuevos conocimientos, plantee nuevas ideas de cómo usted cree que el problema o los problemas, según su punto de vista, se solucionan. Si lo solucionó total o parcialmente, es el punto de partida para que cuando usted tenga que presentar el informe final, indique si su EPS fue rentable o no. Rentable tanto para la institución, para la comunidad, para la universidad, como para usted mismo, pues en ese sentido. Entonces, aquí es muy importante, ojo en este sentido, ojo a este sentido, tomar muy en cuenta las distintas opiniones, ojo en este sentido, de los diferentes actores que participan o que participaron propiamente dentro de su EPS. Recuérdense que hay actores principales, hay actores secundarios y hay actores terciarios.
El grupo principal es aquel con el cual usted está trabajando, aquel grupo de personas o aquella institución donde usted está ejecutando propiamente su EPS. Y esa es la esencia propiamente de lo que usted busca o de lo que usted pretende propiamente en el desarrollo de su trabajo. Entonces, pero también habían actores secundarios, aquellos grupos que se le pudieron acercar a usted y le pidieron algún tipo de apoyo, algún tipo de asesoría, algún tipo de ayuda propiamente para ciertas actividades que que ellos necesitaban ejecutar, porque ellos se dieron cuenta de que usted está haciendo un EPS y que usted está haciendo un buen trabajo. Pero repito, eso ya dependerá de usted, ya dependerá propiamente de la empatía que usted tenga hacia la comunidad o hacia las otras personas en querer compartir o no esos conocimientos que usted tiene. Esto le va a ayudar no solo para su EPS, le va a ayudar tanto en su vida profesional, en su vida académica, porque volvemos a repetir y ese es el objetivo del EPS, práctico supervisado en ese sentido. Es un ejercicio donde usted va a poner otras actividades, otras ejecuciones que le van a ayudar propiamente a ser ese buen ingeniero, ese buen arquitecto, ese buen psicólogo, esa profesión que usted está propiamente planteando o que usted quiere aspirar a graduarse en ese sentido. Entonces, en este caso, en la investigación, pues como todos lo sabemos, toda investigación es un proceso dinámico, es un proceso cambiante, es un proceso continuo que está completo o está compuesto por una serie de etapas que nosotros ya la hemos ido abordando a lo largo de su EPS. Empezaron ustedes con un diagnóstico del problema, empezaron a describir la magnitud o la importancia que ese o esos problemas tienen para la posible solución del problema que usted está planteando en su EPS. Luego hizo una fundamentación teórica, describió el lugar, describió el grupo de estudio, encontró las palabras clave, encontró las técnicas o instrumentos que según usted le permiten verificar o rechazar propiamente una hipótesis que usted está trabajando o que usted va a trabajar a lo largo propiamente del trabajo. ¿Y eso qué es lo que nos va a conducir propiamente? Eso va a estar ligado propiamente a cómo usted vaya a presentar o cómo usted vaya a describir propiamente esa información. Se recomienda propiamente para cuando ustedes vayan a hacer este capítulo, propiamente este capítulo de la sistematización, manejar mucho la creatividad, manejar mucho la originalidad propiamente. Eso es lo que se persigue con este proceso. Y esto que ustedes van a aprender el día de hoy, esta organización y este ordenamiento de la información, les va a servir en su vida profesional, propiamente. No solo para el EPS, les va a servir para cuando ustedes tengan que presentar propiamente la información de cualquier proyecto que ustedes vayan a emprender en una empresa del sector privado o una empresa del sector público. O si ustedes van a trabajar por su propia cuenta, ustedes van a emprender un proyecto, pero descríbanoslo, preséntenos, denos o detállenos propiamente esos objetivos, esas metas, esa visión, esa misión que usted tiene. Y de alguna forma eso le va a permitir a usted poder indagar, poder analizar y poder organizar y poder adquirir experiencia. Ojo en este sentido. Este capítulo es donde usted adquiere la experiencia como futuro profesional propiamente. Aquí es donde usted propiamente, como vimos en las semanas anteriores en el capítulo 3, que era el plan de acción, es donde va a poner en práctica todo lo que ha aprendido a lo largo de su vida académica propiamente. Repito, la vida académica es cosas que usted aprendió en básicos, diversificado y que aprendió en la universidad y ahora tiene que ejecutarlas. Y ahora todo eso que le enseñaron propiamente en su carrera, ahora póngalo en práctica. Vea esos pasos, defina sus objetivos, defina sus metas, defina propiamente su eje, defina propiamente hacia dónde usted se dirigió con su EPS y si realmente se logró conseguir lo que usted pretendía. Logró conseguir propiamente esas estrategias y lo más importante, ¿cómo va a hacer usted para transmitir ese conocimiento? ¿Cómo va a hacer usted propiamente para poder vincular la teoría a la práctica? Ojo en ese sentido. Aquí donde vamos a encontrar esa vinculación de la praxis, de la teoría a la práctica. Todo lo que a usted le enseñaron en la universidad, ahora tiene que ejecutarlo, pero ahora explíquenos cómo lo hizo, según su punto de vista. Tal vez cometió errores, eso es normal propiamente, y es preferible cometer errores ahorita en un EPS
y no ya en una vida profesional, pero como se les dije, estábamos en el marco teórico, cuando se les dije con el plan de acción, ya cometer errores en una vida profesional puede hasta costar la vida de una persona. Aquí no, sencillamente es donde usted está aprendiendo y según su organización, según su ordenamiento, cómo usted presentó esas actividades, cómo usted propiamente nos está informando a cualquier persona que vaya a leer su EPS, propiamente los resultados. Aquí no tiene mucha participación el asesor, sí tiene participación su jefe, porque recuérdense, es con la persona que más tiempo está propiamente en el desarrollo de su EPS. Recuerdan también, lo vimos cuando vimos el plan de acción propiamente. En el plan de acción, el asesor se va a encargar únicamente de que usted esté cumpliendo con los pasos o esté cumpliendo con las actividades que usted tiene programadas. Y él va a pedir un informe a su jefe o le va a pedir un informe a usted de cómo va propiamente. Pero él no tiene participación propiamente en ese capítulo 3, al igual que en este capítulo 4, que es la sistematización. Es su jefe, porque con él está propiamente. Es él el que le está supervisando propiamente. Y él propiamente también va a entregar un informe, en este caso al asesor, o le va a entregar un informe a la facultad propiamente de cómo es el comportamiento de usted como profesional. Si realmente usted tenía las facilidades o usted tenía propiamente los conocimientos basados en su carrera para poder ejecutar o no propiamente ese EPS. Es aquí donde propiamente, si usted presenta bien esa sistematización, es donde la empresa propiamente o la institución o la comunidad le puede abrir las puertas a ustedes laboralmente. La jefe va a decir, esta persona está preparada, esta persona sabe, esta persona realmente tiene dedicación, vocación a su carrera que está estudiando en la universidad. Le vamos a dar la oportunidad que se quede trabajando aquí en la empresa o en la comunidad. Claro, eso ya será decisión suya, ya será decisión propiamente de ustedes si aceptan o no esa invitación, pues señor tío. Como también esto, como lo hemos dicho, y se los voy a recalcar a lo largo de las sesiones que nos hacen falta propiamente, esto también tiene que dejar las puertas abiertas para que vengan otros CPCistas de su misma unidad académica o de su misma universidad y ellos de alguna forma puedan tener una finalidad de poder cumplir propiamente también el deseo de hacer su EPS. Deje las puertas abiertas. Deje propiamente abierto para que vengan personas atrás de usted y puedan hacer su EPS, porque a usted le abrieron las puertas, a usted propiamente le dieron esa oportunidad en ese tipo de institución o en ese tipo de comunidad. Entonces, teniendo en cuenta, como dijimos anteriormente, que la sistematización es donde vamos a hacer un relato descriptivo de todo lo que usted vivió, de todo lo que usted experimentó durante la ejecución de su EPS propiamente, en ese relato usted va a hacer propiamente o va a estar utilizando un registro o una bitácora propiamente donde va a presentar los datos, donde va a presentar propiamente las acciones, los resultados, las opiniones propiamente. Y usted de alguna forma va a resaltar o va a recalcar o va a indicar, ojo en este sentido, ¿quién le puede, y aquí ya puede empezar esto le va a servir a ustedes para sacar sus conclusiones y sus recomendaciones para cuando tengan que hacer el informe final? Porque ustedes estuvieron ahí y ustedes pueden decir, yo le recomiendo a la empresa esto y esto y esto. Yo le recomiendo a la institución esto y esto y esto. Yo le recomiendo a la facultad esto y esto y esto. Porque usted estuvo trabajando y usted es el experto, usted es el conocedor. Esa es la importancia y la finalidad que tiene propiamente este capítulo, donde usted va a transmitir, donde usted va a hacer un proceso de reflexión, donde usted va a poder ordenar y organizar propiamente todos los procesos que le llevó durante la ejecución de su EPS. O sea, en simples palabras, explíquenos qué fue lo que hizo. No fueron 3, 6, 9 o 10 meses de vacaciones, no es eso. Fueron 3, 6, 9 o 10 meses de trabajo propiamente. ¿Qué fue hacer usted durante ese tiempo? Nos puso sus actividades, nos puso un cronograma, nos puso una serie de recursos, nos puso un presupuesto. ¿Se recuerda todo lo que vimos antes de Semana Santa, cuando vimos el capítulo 3, el plan de acción? Ahora aquí
tiene que explicarnos cómo lo ejecutó, cómo lo puso en práctica usted. Y en sí, propiamente, aquí se trata de que usted vaya a interpretar o que usted vaya a criticar las experiencias que usted ha tenido propiamente, vaya ordenando o vaya reconstruyendo propiamente en una forma lógica y en una forma explícita todo el proceso vivido. Es donde usted va a intervenir propiamente, donde va a ir relacionando, como vuelvo a decir anteriormente, la teoría a la práctica. Nárrenos, descríbanos, haga un análisis, un proceso, haga un proceso de evaluación también propiamente. Pero repito, no lo confundan con el informe final. Esto es solo la descripción de todas las actividades que usted ejecutó durante ese tiempo. Ojo, repito, es la descripción propiamente, es el proceso de aprendizaje que usted tuvo durante el tiempo que estuvo haciendo el EPS. Y aquí van para los de psicología y aquí van para los de ingeniería. Recuérdense que el EPS en psicología e ingeniería está dividido en 3 campos. Lo que es el área de teórica, lo que es el área pedagógica o el área de docencia propiamente, y lo que es la elaboración ya propiamente del informe. Aquí donde caería este aspecto de docencia. Usted aprendió, pero también ahora transmítanos eso que aprendió, esas experiencias, esas anécdotas, esas historias que usted tuvo ahí, relacionadas al EPS. Ojo en ese sentido. Se los digo con todo respeto y se los digo con toda educación. Usted pudo tener muchas experiencias personales durante el tiempo que estuvo haciendo el EPS. Digamos, su tiempo de trabajo fue de 8 de la mañana a 1 de la tarde, pongámoslo así, de una manera. Eso es lo que nos interesa, el tiempo productivo de su EPS. No nos interesa propiamente, ojo en el sentido, las experiencias que usted ha adquirido fuera del EPS. Puede ser que algunas de esas experiencias sí les sirvan para la descripción del EPS, más que todo si usted tuvo algún tipo de apoyo o usted brindó algún tipo de asesoría a grupos secundarios o terciarios. Ahí sí, pues en el sentido. Pero si usted se fue a estar 3, 6, 9 o 10 meses a determinada comunidad propiamente, no nos interesa saber si usted conoció el amor de su vida. No, eso no va dentro del EPS. Lo pudo haber conocido y le sirve como aspectos personales. Sí, pero eso está bien, aspectos personales. Pero nos interesa solo lo del EPS. Ahora, si hay actividades extras fuera del horario, ojo en ese sentido, que usted utilizó propiamente y que le sirven propiamente para el desarrollo de su EPS, o sea, fuera del horario establecido, ahí sí las tiene que presentar, ahí sí tiene que hacer esa generación de ese conocimiento, esa generación de esas nuevas ideas, y tiene que clasificarlos, y tiene que estructurar de una manera precisa esas relaciones y esas categorizaciones para poder presentar muy bien la organización de todo su EPS. Y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy en cómo hacer propiamente ese análisis, ese proceso y esa evaluación. Repito, todo lo que usted haya ejecutado y que le haya hecho o que le haya servido para su EPS es donde lo va a describir aquí, es donde lo va a presentar. Repito, si usted tuvo experiencias personales fuera de su EPS, actividades extraacadémicas fuera de su EPS, pero no van vinculadas propiamente al ejercicio que usted está haciendo, con todo respeto y con toda educación, no van en este capítulo propiamente. Solo va todo lo que usted de alguna forma vinculó o relacionó propiamente al proceso que usted está presentando. ¿Cómo va a hacer usted propiamente este capítulo? ¿Cómo va a hacer usted propiamente este proceso propiamente? En todo proceso de sistematización existen 4 pasos. O sea, existen 4 formas de narrar o 4 formas de presentar propiamente los resultados de las actividades que usted ejecutó o que usted está ejecutando propiamente en su EPS. Porque aquí también, y algunas personas lo manejan de este sentido, y vuelvo a repetirles, no se olviden del diario, de la bitácora diaria propiamente que usted tiene que tener. Ojo en ese sentido. Cada actividad que ustedes vayan haciendo, háganle una especie como de un FODA propiamente. Verifiquen cuáles fueron sus fortalezas y sus debilidades, cuáles fueron sus oportunidades propiamente, cuáles fueron sus amenazas propiamente al proceso de las actividades que usted ejecutó. Porque si usted en alguna de la planificación que tiene
va a repetir alguna o varias veces estas actividades, eso le va a servir para no cometer ciertos errores. La primera tal vez no salió mal, eso es normal, porque estamos aprendiendo, por eso ejercicio práctico supervisado. Tal vez la primera actividad no salió mal, pero ya la segunda la vamos a mejorar, la tercera va a ser excelente, la cuarta y así vamos a ir adquiriendo mayor experiencia, vamos a ir adquiriendo propiamente diferentes procesos de sistematización para poder presentar los resultados. Entonces, la primera parte que usted tiene que hacer es propiamente definir sus objetivos. ¿Qué es lo que tiene que hacer aquí propiamente? Es describir o definir de una manera clara y específica los resultados, o sea, evalúe sus objetivos. Evalúe propiamente esos objetivos generales o específicos, esas metas, esas estrategias que usted tenía por cada actividad. Ahí se recuerda. Lo vimos la vez pasada cuando vimos el plan de acción. Cada actividad tiene objetivos generales y tiene objetivos específicos. Revíselos. De alguna forma, presente las modificaciones, presente los avances, vea si esos objetivos se cumplieron y cómo usted puede sugerir o cómo usted puede recomendar que esos objetivos se cumplan de una mejor manera. Pues, logró alcanzar esos objetivos que usted perseguía, pero en base a la experiencia, usted puede decir, hay otra forma más fácil de hacer esta actividad, y esto es lo que yo le recomiendo a la institución, ahí donde ya va la vinculación de esas posibles recomendaciones o conclusiones que usted vaya haciendo. Repito, esto le va a servir para sacar allá en el informe final, propiamente, esas conclusiones o recomendaciones que usted necesita hacer. Esta definición de objetivos le va a permitir a usted, tanto en su EPS como en su vida profesional propiamente, poder tener mayor experiencia, poder de alguna forma tener mayores conocimientos. Y si usted tuvo problemas, ojo en este sentido, tuvo obstáculos, tuvo amenazas, porque las va a tener, ojo en este sentido, va a tener problemas, va a tener malas experiencias al desarrollo de sus actividades, porque no todo nos va a salir bien, ojo en ese sentido, y no se asuste propiamente. Esto es parte de la vida personal, eso es parte de la vida profesional. Cómo usted solucionó esos problemas, cómo usted tomó la iniciativa. Tal vez en algún momento tuvo que pedir algún tipo de ayuda o algún tipo de asesoría a su jefe. Órale, pues eso está bien, eso no hay ningún problema, pero no va a ir con todos los problemas que usted tiene, y eso ya lo hemos dicho, tanto en el marco teórico como en el plan de acción. Los asesores o los jefes no queremos problemas, queremos soluciones propiamente. A ver usted como futuro profesional, ¿cómo soluciona esas amenazas? ¿Cómo soluciona esas deficiencias que usted pudo haber encontrado en el desarrollo de sus actividades? Porque es donde, vuelvo a repetir, es donde usted está poniendo en práctica todo lo que le enseñaron en la carrera propiamente en ese tipo. Luego venimos propiamente con el segundo paso, el objeto de análisis o el objeto de estudio. ¿Qué significa? Que aquí nosotros, en base a esos objetivos, en base a esas metas propiamente, podemos especificar las experiencias. Podemos especificar propiamente cómo lo hicimos y por qué hicimos esas actividades. O sea, ahora nárrenos, descríbanos, cuéntenos propiamente qué fue lo que usted hizo. Propiamente. Narre todo. Tiene que narrar todo propiamente. No solo ponga visitas al museo, entramos a las 7 de la mañana y salimos a la 1 de la tarde. Está bien, pues, pero ¿qué pasó? ¿Qué sucedió en esa actividad? ¿Qué pasó durante esas 4 horas que usted estuvo ahí? Describa, nárrelo. Y tiene que ver mucho la forma de narración, la forma de descripción. Y eso lo vamos a ver más adelante. Cómo usted va a presentar propiamente ese estudio. Cómo usted va a presentar propiamente ese proceso en ese sentido. Viene el tercer paso, el tercer elemento, el eje de sistematización. Significa que en este caso, cómo usted orientó el proceso, cómo usted orientó la recolección de la información propiamente. ¿Recuerdan? Vimos allá los recursos, cómo usted de alguna forma, con el apoyo de esa cuarta persona, se recuerda, aquellos colaboradores externos que usted tuvo o que usted tiene propiamente para el desarrollo de su EPS, le ayudaron para poder cumplir propiamente su proceso. O cómo usted de alguna forma contó con el apoyo de compañeros
compañeros maestros o compañeros de la misma institución que le ayudaron propiamente a ejecutar esas actividades. Ojo, aquí es mucho el trabajo en equipo. Tiene que ganarse mucho a sus compañeros de trabajo, porque son los que le van a ayudar propiamente al desarrollo de su EPS. No esté con aquella idea de que yo el EPS lo voy a hacer solito propiamente y no necesito apoyo de ningún compañero, no necesito apoyo de nadie dentro de la institución. Claro que sí, necesita el apoyo, necesita que alguien de alguna forma esté cumpliendo o esté de alguna forma ayudándole a que le enfoque, a que el proceso que usted está elaborando, usted lo pueda destacar. Y el beneficiado va a ser usted propiamente en ese sentido. Aquí propiamente, en ese eje de sistematización, usted tiene que hablar propiamente, por ejemplo, como primer elemento, de los actores directos, de esos actores con los cuales usted participó, esas actividades que usted ejecutó con ellos, con ese grupo principal. Es el primer elemento que usted tiene que describir, que usted tiene que narrar, cómo trabajó con ellos. Allá en el plan de acción usted puso las actividades, planteó sus objetivos, planteó sus estrategias. Ahora, ¿qué fue lo que hizo? Cuéntenos cómo trabajó con ese grupo principal. Cuéntenos propiamente cuál fue la situación inicial, la situación durante y cómo lo dejó. O sea, el famoso antes, durante y después, propiamente del trabajo. Veamos cómo estaba antes ese grupo principal, cómo estaba antes la situación en esa institución o en esa comunidad o en esa empresa. Cómo usted fue desarrollando el proceso. Y aquí volvemos a los de ingeniería o a los de psicología, ese proceso de docencia. ¿Qué les enseñó a ustedes a ellos propiamente? ¿Qué le enseñaron o qué le enseñó usted a esas personas propiamente? Claro, depende si ellos quisieron aprender o no, porque tampoco es obligatorio. Usted va a llevar el proceso de docencia, usted va a llevarles nuevos conocimientos, pero si ellos no lo quieren aceptar, es problema ya de ellos. Usted llegó con la intención propiamente, llegó con esa idea de darles nuevos aportes, darles nuevos conocimientos. Pero luego también tenemos el proceso o tenemos propiamente los grupos secundarios, si es que usted los tuvo propiamente. Aquellas personas que se le hayan acercado, aquellas personas que le hayan pedido algún tipo de apoyo, algún tipo de asesoría propiamente. Repito, eso ya depende de usted. Usted tiene dos respuestas. Decir a esas personas, claro que sí, con mucho gusto, yo les voy a ayudar propiamente, solo que no lo puedo hacer entre las 8 y las 1 de la tarde, por decirlo así, entre las 8 o las 12 del mediodía, porque mi trabajo principal es con el grupo tal, por decirlo de manera. Y ellos lo van a entender propiamente. Yo puedo trabajar con ustedes de las 2 a las 4 o a las 5 de la tarde, por decirlo de una manera. Eso ya dependerá de usted propiamente. Dependerá, como se dice en términos administrativos, la mía extra que usted vaya a dar propiamente. Ese proceso o esas horas extra. Si usted lo quiere hacer. Ahora, si usted no lo quiere hacer, sencillamente le dice a las personas, no tengo tiempo. La verdad no me nace. La verdad no hay una motivación para poder trabajar con ustedes. Esta persona va a decir, bueno, gracias, disculpe, no lo vamos a molestar. Nosotros pensábamos que usted era la persona que iba a ayudarnos, pero no puede o no quiere, pues lo entendemos. Pero lo que usted tiene que hacer es dejar las puertas abiertas, como repito, dejar las puertas abiertas, tanto entre la empresa, porque la misma comunidad le va a informar a sus jefes o le va a informar a su jefe, esta persona nos ayudó. Y también usted, cuando vaya a presentar su informe final o vaya a presentar este proceso de estigmatización, va a explicar qué fue lo que hizo usted fuera de su EPS, pero vinculado propiamente a los aspectos académicos. También tiene que ver mucho en este sentido, propiamente, donde usted vaya a hacer una narración, usted vaya a hacer una descripción propiamente de todo el contexto, cómo usted de alguna forma analizó o interpretó las situaciones anteriores a cada actividad, cómo usted las fue ejecutando y cómo usted las presentó como ya resultado final propiamente. O sea, como dijimos anteriormente, el antes, durante y el después. Y lo que queremos ver en el EPS es ese después. Eso es lo que queremos. Porque el antes, propiamente, lo vamos a entender nosotros o las personas que vayan a leerlo, en este caso el asesor o la persona de su facultad que vaya a leer su EPS o cualquier persona externa, pues el antes lo va a entender o lo va a comprender más en el diagnóstico del problema. Pero nos interesa más que todo es ver qué es lo que usted hizo.
cómo usted solucionó ese o esos problemas, cómo usted empezó a aplicar todo lo que aprendió. Repito, no tenga miedo, ojo en este sentido, no tenga miedo de hacerlo. Tome el riesgo, se va a equivocar, va a hacer cosas buenas, va a hacer cosas malas, pues en ese sentido. Hay un 50-50, con 50% que todo me va a salir bien y un 50% que me va a salir mal, pero es un riesgo que tengo que tomar. Quitémonos ese miedo, ese temor. Es que no sé si así va a ser, y es que no sé si al jefe va a considerar o se va a burlar de mí. No, hombre, como se los he dicho a los de tesis, este capítulo vendría siendo propiamente lo que en las tesis vendría siendo el marco metodológico propiamente. Pero aquí propiamente, para los de EPS, es donde usted va a presentar los resultados y donde usted le va a indicar al jefe, miren, así se soluciona este problema. Así es como se debe solucionar las diferentes circunstancias que se presentan en esta comunidad o en esta empresa. Ya dependerá de ellos, ojo, si le aceptan o no propiamente los resultados que usted está haciendo. Pero ese ya no es problema suyo, así es decir. Si ellos le aceptan la propuesta, qué bien. Si no se la aceptan, pues qué bien también es decir. Usted ya cumplió, así es sencillo. Usted sencillamente le está dando las gracias a ellos a través del proceso de las actividades en ese sentido. Y luego viene el cuarto paso, la estrategia de comunicación. En el proceso de la sistematización es propiamente donde usted va a utilizar algún tipo de estrategia para poder comunicarse con sus compañeros o con las personas para poder ganarse propiamente el apoyo propiamente de estas personas. ¿Qué significa en sí? Que usted a través de esas estrategias, como usted como profesional o como persona logró ganarse la empatía de ellos. Para algunos, ojo en este sentido, para algunos compañeros dentro de la empresa propiamente será obligación, porque el jefe de mi empresa me dice, ustedes tienen que colaborar con el EPCista. Todo lo que él les diga, ustedes tienen que hacerlo. Entonces ya lo estoy viendo como una obligación. O puede ser que a través de las estrategias de comunicación propiamente yo pueda transmitir de una mejor forma adecuada la posibilidad de los resultados. Es aquí propio, ojo en este sentido, donde yo voy a transmitir ese proceso de docencia, ese proceso de enseñanza propiamente. Les voy a dejar algo nuevo a ellos, propiamente. Pero ya sé cuáles son las deficiencias que tienen estos compañeros, ya sé cuáles son los problemas que tienen, ya sé a qué nivel están. No voy a repetir información que ellos ya la conocen propiamente, o información que ellos ya la han recibido en años anteriores, o en cualquier tipo de capacitación. Yo les voy a dejar nuevas ideas, nuevas propuestas. Será decisión de ellos si aceptan o no propiamente ese proceso o esas observaciones que yo les esté dejando propiamente en ese sentido. Entonces, ¿cómo voy a presentar o cómo voy a hacer ese proceso de la sistematización? Es aquí donde entra la creatividad de ustedes, la originalidad de ustedes. Propiamente esas ideas novedosas, esas ideas como psicólogo, esas ideas como antropólogo, como abogado, esas ideas como arquitecto, donde nos describa propiamente todo el proceso que a usted le llevó. La mayoría lo que hacen es un video, propiamente en este capítulo, de todos sus procesos de activación, o hacen una descripción narrativa propiamente de todas las actividades. Sencillamente, esto ustedes lo van a presentar en su informe final propiamente y es donde va a venir una de las preguntas que les van a hacer en el examen final propiamente o en el examen de graduación, donde el encargado de metodología le va a decir, bueno señorita, bueno caballero, descríbanos todo su proceso, descríbanos qué fue lo que usted hizo. Y a través de ese video, si usted lo está haciendo de alguna manera, pues va en la hora de su examen propiamente o en la hora de la defensa de su EPS, presentarle al asesor, porque recuerden que el asesor no sabe qué fue lo que usted hizo. Él tiene las ideas, él tiene las actividades propiamente, porque usted hizo un plan de acción, pero él quiere verlo a usted trabajar. Él quiere verlo a usted propiamente haciendo ese EPS. Y es aquí donde le va a servir ese respaldo. Ojo, aquí una de las estrategias que podría utilizar alguno de los asesores, bueno, los buenos asesores, es pedirles, por ejemplo, bueno, compañero, yo sé que usted tiene una actividad con los niños para tal día, por favor me hace un Facebook Live, quiero ver cómo lo hace, o me filma la actividad propiamente, quiero ver cómo se desenvuelve usted propiamente.
Quiero ver cómo usted como médico, como odontólogo, como pedagogo, como psicólogo, cómo se presentó, qué actividades tuvo con los niños, cómo se ganó a los niños, cómo puso en práctica propiamente esas actividades que estuvo haciendo. Sí, ojo en este sentido, pues si me tengo que subir, y aquí propiamente se trata de esto, no tanto lo que estoy haciendo, ojo, en la descripción de la sistematización, no nos interesa a los asesores lo que usted hace en la oficina, no es eso, nos interesa el trabajo de campo, cómo usted se la fue a fajar allá afuera, propiamente en ese sentido. Usted tiene un tiempo para estar en la oficina, órale, eso es válido, pues en ese sentido, donde planificó, fue lo que usted hizo en el capítulo anterior, el plan de acción. Ahora aquí queremos ver qué fue lo que usted está haciendo. Y ahí descríbanos, si se tuvo que ir a meter a una hondonada, si se tuvo que ir a meter propiamente a un río, si tuvo que caminar propiamente. Es el ejercicio práctico supervisado. Esto es propiamente la esencia. Este es el capítulo más importante de su EPS propiamente. Veamos todo lo que usted hizo. Como también, ojo en este sentido, puede ser que haya algún tipo de actividades que usted no las tuvo planificadas. Ojo, eso puede suceder. Algún tipo de circunstancia que se le presentó. Voy a poner el ejemplo. Usted es de medicina y está en el dispensario, está en el centro de salud propiamente. Lógico, usted no es el médico responsable, pues, pero en este momento llegó una emergencia, llegó una persona con algún tipo de herida propiamente y el doctor no está, pues usted, sencillamente es cierto, usted no es el responsable, pero usted va a tratar de salvar una vida, pues, es decir, usted como médico conoce primeros auxilios, pues, va a tener en la primera etapa del poder ayudarle a esta persona, luego vaya a necesitar ya el apoyo de un médico, pues, es decir, el apoyo del doctor, pero si no está, no le va a decir al paciente, esperemos a que venga el doctor, en eso se nos muere el paciente, pues, tiene que reaccionar, igual en el área de psicología, los problemas que usted vaya encontrando, cómo usted fue haciendo esa situación o cómo se fueron presentando propiamente durante el desarrollo de su EPS o fuera del EPS. Aquí ya dependerá, vuelvo a repetir, si usted quiere describir o usted quiere narrar las actividades extras. Eso ya es decisión de usted. Sí se las aconseja, pero vuelvo a repetir, vinculadas propiamente a las actividades académicas, pues en el sentido, las visitas que usted hizo, en ese momento, las visitas que usted tuvo durante ese tiempo en la comunidad. Nárrenos, sin miedo, sin temor propiamente ese proceso. Resalte propiamente ahí qué es lo que usted hizo, por qué lo hizo, por qué ciertas actividades, ojo también en ese sentido, por qué ciertas actividades no se pudieron cumplir. Ojo también en ese sentido. Volvemos al famoso FODA, pues que habíamos dicho al inicio. Van a haber actividades que no las pudo ejecutar, pero ¿cuál fue el problema? ¿Cuál fue el inconveniente? ¿Cuál fue la situación que se ocasionó? O si usted tenía planeado algunas actividades propiamente, pero tuvo que improvisar. Eso también puede suceder. En algún momento va a tener que improvisar sobre el campo o sobre la acción propiamente. Ahora, ¿qué sucede? Ojo en este sentido. Esto va para los de ingeniería, por ejemplo. En algunas comunidades o en algunas instituciones, más que todo en las municipalidades, ya me indican el plan de acción. Ojo, eso lo vimos cuando vimos el capítulo 3. En algunas comunidades ya me dan qué es lo que tengo que ir a hacer. Ya me indican qué es lo que yo debo de ejecutar durante ese tiempo. Pues entonces ya tengo ese plan de acción, tengo que entregar un informe semanal o un informe quincenal o un informe mensual. Recuérdense que yo soy un colaborador de la empresa, soy un colaborador de la institución y mi jefe, en este caso, me va a pedir un informe aparte del que yo le tengo que entregar a mi asesor, pero en este caso es un informe y yo lo voy a estar entregando semanal o quincenal o mensual en la institución. Ese informe, ojo, también tengo que tener una copia, porque eso me va a servir para hacer mi informe final propiamente, es donde voy a estar describiendo y va a ir vinculado propiamente al diario o a la bitácora que yo tengo en ese sentido. También debo de ocasionar en algún proceso o debo de modificar el proceso de aprendizaje. A ver, ¿qué es lo que usted aprendió personalmente? ¿Qué es lo que usted aprendió propiamente durante el tiempo que usted tuvo? Es aquí, ojo en este sentido, es aquí donde el EPSista se da cuenta que aprende más haciendo el EPS que estando en las aulas universitarias. Y es aquí, ojo en este sentido, donde usted lleva la gran ventaja al tesista, propiamente. Porque aquí usted va a estar 3, 6, 9 o 10 meses trabajando en el campo, propiamente.
En cambio, el tesista no. Aquella persona que haga una tesis y que la haga bien, 1 o 2 meses propiamente. Va a estar en ese trabajo de campo propiamente. Se va a ir a fajar, se va a ir a meter a esos lugares, pero 1 o 2 veces propiamente. En cambio, a usted también le tocará a veces todos los días, o a veces le tocará 1 vez a la semana o 2 veces a la semana, no sé. Eso dependerá de las actividades que usted haya planificado. Entonces, es aquí, repito, donde usted se va a dar cuenta que aprende más aquí que estando en la universidad. Aprende más aquí, propiamente, a través de ese proceso, en todo lo que usted vaya a ejecutar durante el trabajo que le lleve de su EPS. ¿Cómo va a ser ese proceso de narración? Ojo en ese sentido. Ahora es aquí donde vamos a ver la creatividad de usted. Algunas, aquí en este caso, repito, la creatividad, la originalidad de usted, algunos estudiantes o algunas personas que ya estén haciendo un EPS a nivel de maestrías van a relatar los hechos, van a relatar los sucesos. ¿Se recuerdan en la primera reunión que tuvimos, allá cuando vimos los diferentes tipos de trabajos académicos? En la primera parte de la clase vimos que el EPS o la tesis es una organización donde voy a presentar o donde voy a organizar y donde voy a tener un desenlace y voy a tener un nudo de todo mi proceso de investigación. Pues eso es lo que queremos ver ahorita. Cómo usted va a hacer esa descripción, cómo usted propiamente va a presentar los resultados de su proyecto, cómo usted propiamente va a describir o cómo usted va a narrar propiamente, en este caso, las actividades que usted ejecutó. Se recomienda, ojo en este sentido, que cuando usted haga este capítulo propiamente, en base a los 4 factores que vimos anteriormente, usted utilice la primera persona del plural para narrar propiamente, para poder hacer ese relato de las actividades que usted propiamente está presentando. Aquí nos van a ayudar un poco los del área de humanidades, pues, en ese sentido. Más que todo los del área de lingüística, pues en ese sentido. ¿Cómo voy a presentar o cómo voy a utilizar propiamente ese texto? Ojo, ojo, yo aquí les estoy dando algunos tips, algunas ideas de cómo usted puede presentar ese capítulo de la sistematización. Si usted solo quiere, eso ya queda a criterio de usted. Si usted solo quiere presentar en 2, 3, 4 hojas lo que usted hizo durante 3, 6, 9 meses, cosa de usted. Aquí volvemos a lo que hemos siempre dicho. Yo no sé cómo usted vea el EPS. Para algunos el EPS solo lo ven como un requisito, como un formalismo propiamente, lo tengo que hacer porque si no, no me gradúo. O, ojo en este sentido, es lo que, de alguna forma, si usted ve el EPS como una inversión a mediano o a largo plazo. Los de psicología, más que todo aquellos que van a trabajar en recursos humanos. Cuando usted va a ir a pedir trabajo en una empresa, ojo en este sentido, en una institución, el área de recursos humanos le puede, como profesional, le pueden decir, bueno, licenciado, quisiéramos que por favor nos pudiera traer su EPS y nos pudiera hacer una descripción de todas las actividades que usted adquirió durante su EPS. O sea, denos a conocer sus anécdotas, sus experiencias que usted tuvo en el EPS. Podría decirnos de alguna forma como que va a tener un examen pues, en una institución, donde usted va a narrar o donde usted va a describir propiamente los procesos que usted tuvo para la ejecución de su EPS. La empresa también quiere verlo, porque ahí es donde la empresa o la institución o la comunidad va a poder ver si usted tiene ese perfil como futuro profesional. En algunos departamentos de recursos humanos, pues van a leer este capítulo. Le van a decir, bueno, quisiéramos leer su capítulo 4 de su EPS. Quisiéramos leer su capítulo propiamente donde usted describió las diferentes actividades que tuvo durante el tiempo que estuvo para su EPS. En la tesis, esto también se los piden, pero en las tesis, esto vendría siendo el marco administrativo. Van a leer el marco metodológico y el marco administrativo para ver cómo usted organizó su tesis, porque los de recursos humanos quieren ver lo siguiente. Si usted hizo una buena organización para su tesis, significa que usted es un buen profesional, pero si usted solo describió a grosso modo
en 2, 3 hojas lo que usted estuvo haciendo durante 3, 6 o 9 meses y los redujo a 3 hojas, deja mucho que desear como profesional propiamente. Porque si usted no le puso tanto interés a su tesis o a su EPS, ¿cómo nos va a ayudar a nosotros como institución? Es algo de recursos humanos que lo van a tomar en cuenta. Por eso, póngale mucha atención a este capítulo propiamente. Es aquí donde usted va a presentar el problema, los obstáculos, cómo usted los enfrentó. O sea, usted va a hacer una especie como de un nudos o de un clímax propiamente. También usted va a tener una breve presentación o una estructuración de todo el proceso que usted ejecutó o estuvo haciendo. ¿Cómo usted puede presentarlo? Pues usted va a utilizar lo que se conoce como lo que se llama un texto narrativo. El texto narrativo propiamente es donde usted va a narrar los acontecimientos, en este caso, en primera persona del plural. Repito, yo aquí le estoy dando algunas ideas, le estoy dando algunos tips. Ya dependerá de usted cómo vaya a hacer ese proceso de sistematización. Yo aquí le voy a dar nuevos tips para que usted pueda hacer este capítulo. Esto es decisión de usted. Si usted quiere aplicar uno de estos, hágalo. Como hay otros también, hay otro tipo de descripción de texto narrativo, pero aquí vamos a ver 9 propiamente en este, para la descripción de este capítulo. Pero eso ya será decisión de usted. Entonces, cuando una persona va a transmitir un mensaje, propiamente debe de utilizar en este caso actividad por actividad, día por día, acción por acción, y debe utilizar un lenguaje sencillo, un lenguaje ordenado. ¿Se recuerdan lo que vimos anteriormente con aquellas etapas del proceso? ¿Se recuerdan cuando vimos los diferentes pasos? Y uno de ellos era la estrategia de comunicación, ¿se recuerdan? Es aquí donde usted lo va a empezar a aplicar. ¿Cómo usted nos va a transmitir toda esa información? Entonces, dentro del objetivo que tiene todo texto narrativo, es que usted informe, es donde usted enseñe, es donde usted entretenga a las personas que vayan a leer su trabajo. Ojo en ese sentido, sea también original, sea creativo, no sea tan tedioso propiamente al hacer el proceso. Dice bien, ustedes se dieron cuenta o lo pueden ver a lo largo de este curso con una serie de presentaciones de PowerPoint que estamos utilizando. Estamos utilizando una serie de plantillas. Estas plantillas que ustedes ven o que las han visto y que van a ver a lo largo de las otras sesiones requiere tiempo de organización, requiere tiempo de planificación, requiere tiempo de hacerlas propiamente. Y es esto lo que quieren los jefes, es esto lo que quiere su asesor, es esto lo que quieren en la universidad, esa creatividad. ¿De qué me sirve hacer una presentación de PowerPoint así sencilla? Donde pongo 3, 4 plantillas, abro PowerPoint y a la primera plantilla que se me parezca. Ahí no estoy demostrando realmente que soy un profesional preparado. Sencillamente lo estoy viendo solo por salir del paso. Seamos originales, seamos creativos. Entonces, dentro de la estructura del texto narrativo, con los que vamos a ver más adelante, propiamente se debe dividir en 2 formas a la hora de hacer esa narración. Está la estructura externa, se refiere a cómo lo voy a presentar, a cómo van a estar esas secciones o esos tomos o esos capítulos, por decirlo de una manera. Dependerá de mi creatividad, cómo yo voy a utilizar los diferentes tipos de texto narrativo. Como también tiene que ver la estructura interna, es cómo voy a organizar la narración, cómo voy a organizar las acciones, cómo voy a hablar de algunos personajes. Es que esto es una historia propiamente, es una descripción de las actividades. Aquí vamos a ir viendo cada una de esas etapas para que usted haga ese proceso. Y dentro de eso van a haber interlocutores, van a haber acotaciones y contextos. Los interlocutores son los personajes, las acotaciones es donde usted va a narrar y el contexto es donde usted nos va a explicar propiamente el entorno, el ambiente propiamente que se dio durante su proceso de su EPS. Entonces, ¿cuáles son los diferentes tipos de texto? Se acostumbra, ojo, se acostumbra, decisión de usted, manejar solo uno. Con uno de estos 9 que vamos a ver, más que suficiente. No, hay muchas personas que les gusta hacer 2 o 3. Será decisión de usted, pues, será decisión de usted. Pero con uno, más que suficiente en ese sentido. Vuelvo a repetir, es donde usted nos va a hacer el relato,
donde usted nos va a explicar, donde usted nos va a presentar en una forma objetiva, en una forma ordenada propiamente y en una forma clara qué fue lo que usted hizo durante esos 3, 6, 9 o 10 meses que le llevó a hacer su EPS. Entonces, ¿cuáles son los textos narrativos que usted puede utilizar? Repito, son tips que yo le estoy dando para que usted presente este capítulo. Tenemos el número 1, el cuento. El cuento es una narración breve, con pocos personajes, donde usted va a hacer un desenlace rápido de toda la historia. Aquí usted propiamente tendrá que hacer un script o tendrá que hacer propiamente un diálogo propiamente. Tendrá que manejar su creatividad propiamente. Tendrá que hacer un guión, de alguna manera. Usted va a decir, bueno, quiero narrar todo lo que hice durante mi EPS, lo voy a hacer a especie de un cuento. Usted podrá decir de alguna manera, había una vez en un país muy lejano un personaje y empieza usted a contar la historia y usted le pone ese nombre a ese personaje. Lo que queremos ver los asesores, lo que queremos ver los encargados de metodología y lo que queremos ver cualquier persona que lea es su creatividad. A ver cómo usted nos cuenta. Pero si usted quiere, solo descríbalo. Eso es decisión de usted. De cada 100 EPS, 80 solo hacen una descripción. Solo ahí describen propiamente lo que estuvieron haciendo durante esos 3, 6, 9 o 10 meses. Pero el 20% es donde salen esos buenos EPS. Esos EPS que salen distintos. Y repito, esto es lo que le va a dar oportunidades o lo que le va a abrir oportunidades laborales, oportunidades académicas propiamente. Depende de usted. Entonces, repito, el cuento es una narración breve, con pocos personajes, entre unos 2 a 3 personajes, donde va a haber un personaje principal y personajes secundarios, propiamente, que van a llevar la secuencia de la historia, donde van a llevar la secuencia propiamente de esa narración, de todo su proceso. Dependerá de usted cómo presente ese diálogo, cómo presente usted esa narración. Luego tenemos la leyenda. La leyenda es una narración donde vamos a mezclar hechos reales y hechos sobrenaturales. Aquí le podría servir mucho, por ejemplo, los que están en unas comunidades, cuando van a trabajar propiamente con esos interlocutores dentro de la comunidad tal, escuchar las historias o las anécdotas de las personas de la tercera o cuarta edad, las leyendas que existen. Claro, aquí algunos, en este caso, aquí vendrán un poco algunos asesores que le van a decir, mire, está bonita la historia como usted la está contando, o está contando mucho la leyenda, su creatividad es interesante, pero algunos podrán creer que esa leyenda no tiene fundamentación teórica o no tiene fundamentación científica. Es como usted la presente, propiamente. Usted podrá hacer la descripción, si usted quiere, digamos, de una historia, digamos, tipo La Llorona o tipo El Cadejo o tipo La Ciguanaba. Será su forma de presentar los resultados. Pero para algunos podrán decir, es que eso no tiene validez científica. ¿Se recuerdan cuando vimos en la primera clase el famoso ensayo, obviamente, donde usted describe o donde usted narra propiamente a través de un proceso asintomático? ¿Se recuerdan aquí cuando vimos en la primera clase propiamente aquella descripción? Pero usted no presenta resultados en base a libros o a revistas. Aquí usted podría estar haciendo un ensayo académico, y eso es muy distinto. Ese ensayo académico, la diferencia es que usted está utilizando material de consulta, está teniendo material de apoyo, los videos, las fotografías, está teniendo propiamente el respaldo o los informes, que recuerden lo que habíamos hablado, los informes semanales o quincenales o mensuales o su diario de bitácoras, propiamente. Ahí donde hay la diferencia, donde se vuelve esto ya un ensayo académico. El ensayo, ¿se recuerdan? En la primera clase vimos el punto de vista de usted, pero no tiene validez científica. Aquí sí, porque usted tiene ese apoyo. Pero es donde algunos asesores dicen, sí, es que está bien, pero mejor no haga una leyenda. Mejor utilice otra estrategia para poder hacer esa descripción. Porque para algunos creen que las leyendas no tienen validez científica. Dependerá de usted la forma de narrar. Dependerá de usted cómo vaya a presentar ese resultado. Luego está el otro tipo de texto que se llama el mito. Es una historia de corte fantasioso, propiamente, donde usted va a explicar las causas y el origen de un fenómeno y cómo usted
según este personaje o según la historia que usted narra, cómo usted lo solucionó. Es aquí donde empezará, vuelvo a repetir, su creatividad, su originalidad. Descríbanos cómo usted vio ese problema. Aquí hay que rezar un poco al diagnóstico del problema, a esa descripción, y cómo usted lo fue solucionando, cómo usted fue planificando y cómo usted fue ejecutando a través de propiamente de una historia de corte fantasioso. Aquí podemos utilizar, si quiere, hasta ciencia ficción, por decirlo de una manera. Claro, ya eso dependerá de usted, pues, pero si usted quiere, puede hacer como que propiamente usted emprendió un viaje al espacio, como que fue a otro planeta propiamente, como que fue a Marte propiamente en ese sentido, y ahí usted está a través de la descripción propiamente de los hechos, ese proceso de las aventuras, ese proceso de las experiencias que usted tuvo. Depende de su creatividad, depende de su originalidad. Luego tenemos la novela. La novela es una narración real o una narración ficticia más extensa que el cuento. O sea que en este caso va a ser de mayor cantidad de páginas. El cuento puede andar entre 5 a 10 páginas propiamente, o entre 5 a 15 páginas, dependerá de usted. Pero la novela, aquí ya usted puede manejar, lo que decíamos anteriormente, esas acotaciones, esos capítulos, esas secciones. Y aquí usted puede manejar, si quiere, esto más que todo para los que hacen las novelas en sistematización, los grupos secundarios o los grupos terciarios. Recuérdese, dentro de una novela hay un actor principal o una actriz principal propiamente, y sobre el cual se basa la novela. Pero hay historias alternas, hay historias complementarias propiamente, o en una película también, pues, en una película hay un actor principal propiamente, y hay actores secundarios. Entonces aquí lo mismo usted podrá hacer, pero aquí tendrá que hacer usted ese diálogo, esa narración, mezclando a todos los actores, pero que se vea o que de alguna forma se interprete o se pueda leer o se pueda ver propiamente que es una misma historia. Propiamente. Hay varias historias secundarias, pero que están vinculadas a la narración principal. O sea, usted tiene una narración principal que es el grupo número 1, el grupo original propiamente, pero usted tuvo vinculación con grupos secundarios o grupos terciarios, van vinculados a su EPS, pues en ese sentido. Les ayudó propiamente para que usted aprendiera o adquiriera nuevas experiencias. Eso será decisión de usted. Luego tenemos la poesía épica. Es una narración de hechos legendarios, ya sea reales o ficticios. Haga una poesía, pues. Haga una poesía de su EPS. Haga una poesía propiamente a través de cuartetos, de quintetos propiamente. Eso ya dependerá de usted en ese sentido. Aquí va mucho para los de humanidades propiamente, en ese sentido, de cómo usted vaya a hacer esa narración. Porque también, ojo, en ese sentido, aquí, más que todo esto para humanidades, en el área de profesorado o en el área de propiamente de lingüística o en el área de poesía propiamente, es como usted nos pueda contar esas historias, como usted a través de una poesía o a través de una secuencia, a través de una narración, a través de, ¿cómo se le llama esto en poesías? Donde usted hace una recopilación de varias poesías propiamente, está presentando sus historias. Esa es la creatividad de usted propiamente. Puede hacer una poesía. Claro, la poesía no va a ser tan larga, pues en ese sentido. Aquí usted podría hacer hasta una tipo, la narración, por ejemplo, tipo La Niña de Guatemala, por decirlo de alguna manera, o tipo María, propiamente, o La Mansión del Pájaro Serpiente. ¿Se recuerdan aquellas obras que ustedes leyeron? ¿Se recuerdan esas obras que ustedes leyeron en básico o en diversificado, o las poesías o las historias que usted leyó en los primeros semestres de la universidad? Pues aquí podría aplicarlas, pues en ese sentido. Es su creatividad. En ese sentido. Luego viene la crónica. Esto se maneja mucho en el área de ciencias de la comunicación. Crónica es un texto donde usted va a presentar en un orden temporal propiamente los hechos y que los va a ir contando. Propiamente la crónica es como una secuencia, propiamente es como una narración a través de, más que todo, de un video, en este sentido aquí donde se empieza a aplicar el video propiamente para la narración de las actividades que usted fue ejecutando, donde usted va describiendo, donde usted va a presentar propiamente una sintetización o un resumen de ese video para que las personas que lo vean o las personas que lo vayan a revisar entiendan propiamente qué fue lo que usted hizo en este proceso. Pero también podría ser una crónica, en este caso, a través de una sección editorialista. Aquí usted podría manejar, podría hacer su creatividad, ojo en este sentido, hacer un periódico.
periódico y en el cual usted va a hacer un periódico con diferentes secciones propiamente. Y donde usted va a ir narrando las diferentes actividades. A cada actividad le va a poner un determinado tiempo o un determinado espacio para describir. Es su creatividad. Luego viene la noticia. Es un género periodístico donde usted va a narrar brevemente un suceso. La diferencia es esto, a la crónica, que en la noticia la descripción o la narración está sintetizada. Usted podría poner en este caso a 200 o a 300 palabras. En cambio, en la crónica usted podría ponerlo, si quiere, digamos, a 500 o a 800 páginas. Perdón, palabras en el sentido, 800 palabras. Dependerá propiamente de su creatividad. Esto se maneja mucho en el área de cuando los de ciencias de la comunicación hacen su EPS. A ver, como futuros periodistas, como futuros locutores, como futuros publicistas, cómo van a presentar sus resultados. Y esto es lo que ven en las agencias de publicidad, por ejemplo, las agencias de comunicación, es donde las agencias de publicidad o las agencias de relaciones públicas van a ver usted cómo nos presentó su EPS, vamos a ver esa creatividad, esa originalidad que usted tiene. Eso es muy importante propiamente en ese sentido. Luego tenemos el reportaje. Es una investigación periodística extensa sobre una persona o sobre un hecho. Esto podría ser, se recuerdan cuando vimos en la primera clase, el artículo científico, propiamente. Esto es donde usted está presentando los resultados propiamente de todo su proceso de investigación. Podremos hacer esa comparación al artículo científico, donde se recuerda cuando vimos eso, que el artículo científico es breve, es conciso, pero allá el problema con el artículo científico es que tengo la limitante de las páginas propiamente, porque recuerden que va a salir publicado en la revista de la facultad o va a salir publicado en la revista de la universidad. Aquí el reportaje lo puedo hacer más extenso, dependerá de mi criterio, dependerá de mi riesgo, de mi aspecto de creatividad que yo maneje. Y por último, tenemos la biografía. La biografía es donde vamos a narrar la vida de una persona, real o ficticia. Haga la bibliografía de su EPS, de usted, así decía. Haga la bibliografía desde cómo usted empezó a planificar su EPS, cómo usted tuvo el proceso de previo a trabajar el EPS, ese curso de inducción, esas visitas previas a la institución o a la comunidad propiamente, cómo usted estuvo haciendo propiamente su EPS durante los 3, 6, 9 o 10 meses y cómo usted de alguna forma lo hizo después. Porque también, ojo, hay que narrar todas las actividades después del EPS, en ese sentido, porque esto es parte del capítulo, esto es parte del informe final. Por eso les repito, esto no va en el anteproyecto, este capítulo no va, porque aquí es donde ya hicimos el EPS propiamente. En el anteproyecto solo va el diagnóstico, solo va la base teórica propiamente y solo va el plan de acción, pero en el informe final voy a hacer propiamente la sistematización. Es cierto, ojo por favor, por eso les vuelvo a repetir, no lo confundan con el informe final. Esto no es el informe final del EPS. Esto es la descripción, la argumentación de todo lo que usted hizo durante el tiempo que le llevó a hacer su EPS. En el informe final, que lo vamos a ver en las últimas clases, ahí es ahí donde vamos a medir la factibilidad o la viabilidad de su EPS. Ese es el informe final. Eso es muy aparte. Y eso también lo vamos a estar viendo cuando veamos ese capítulo 6. El capítulo 6 se llama evaluación. Vamos a evaluar, vamos a ver si es factible o si fue factible o viable su EPS. La evaluación lo va a hacer su jefe, su asesor y usted. Pero eso lo vamos a ver cuando veamos ese capítulo 6, propiamente en ese. Entonces, aquí repito, no lo confundan con el informe final. Esto no es el informe final. Esto es la descripción de todas las actividades que usted ejecutó o que usted llevó propiamente a la hora de hacer su EPS. Y ahí usted, repito, va a hablar de esos actores, va a hablar propiamente de las acciones que usted ejecutó, de los resultados que usted presentó. Ahí usted lo puede estar viendo en este video que está a la par. En este caso, él utilizó un tipo de texto narrativo a través de lo que se conoce como el arte terapia propiamente, o la musicoterapia, por decirlo de una manera, o la descripción de un proceso. En este caso es un compañero del área de psicología que fue a hacer su EPS a un hospital propiamente
y a él a través de técnicas, con este caso con niños, cómo fue creándoles ese proceso para que los niños durante el tiempo que usted estuvo, que él estuvo haciendo su EPS, olvidaran esos problemas o esos problemas psicológicos o esos problemas de salud que tenían en este caso los niños propiamente. Y es donde usted se va a dar cuenta y es donde usted va a tener esas mayores recompensas, donde usted va a estar viendo esas caritas felices, donde va a estar viendo propiamente los resultados de su proyecto. Y eso es lo que usted le puede dejar como recomendación a la institución, donde usted le va a dar como recomendación a la empresa, a la comunidad, que se continúe con esta forma que usted está presentando. Allá ellos, si la aceptan o no, eso ya no es problema de usted. Usted utilizó esta estrategia para hacer su EPS. Esta estrategia le sirvió para hacer su EPS. Y aquí es donde se están viendo las implicaciones y las lecciones. Y eso es lo que se trata propiamente, de que usted, en base a lo que usted aprendió y en base, ojo, a la propuesta, ¿se recuerdan la propuesta que usted hizo en el marco teórico? Cómo usted ejecutó esas actividades, cómo usted propiamente durante el tiempo que estuvo, durante esos 3, 6, 9 o 10 meses, se puso a trabajar o ya se desenvolvió como ese profesional, como ese psicólogo, como ese ingeniero, como ese arquitecto, la profesión que usted está sacando propiamente en ese sentido. Y eso de alguna forma le ha permitido poder llegar a ese proceso o le ha permitido propiamente llegar a los resultados finales, a poder de alguna forma, a poder ver las acciones ejecutadas. Ojo en este sentido, el tiempo que usted invirtió en las actividades, usted podría también decir, realmente creo que planifiqué mucho o perdí mucho tiempo en la planificación. Debería haberle dado o haberle invertido más en el trabajo de campo. Esa podría ser una observación que usted tiene. Esto le va a servir también para su proceso de evaluación, para que usted haga ese capítulo 6 propiamente en el sentido. O también le podrá servir para sacar sus conclusiones como profesional. Creo que al EPSista se le debe preparar en tales campos, en tales áreas. Y usted, como tiene una lista de carencias, una lista de eficiencias propiamente, le podrá recomendar, en este caso a la universidad o a la facultad, cómo se debe de preparar a los nuevos EPSistas. Ya dependerá si su facultad o su escuela siguen o no esas observaciones que usted propiamente está planteando ahí. Repito, si la institución o la universidad le acepta sus observaciones, sus conclusiones, sus recomendaciones, pues qué bien. Y si no se las acepta, pues qué bien. El objetivo que usted persiguió era hacer su EPS. ¿Son ellos quienes se lo pierden o son ellos los que ganan? Pues en ese sentido. Eso también le va a permitir poder encontrar los aspectos o las lecciones circunstanciales. ¿Qué significa eso? Todas las implicaciones. Todo ese entorno físico o ese entorno natural que a usted lo benefició como profesional, que a usted de alguna manera también tiene que narrar los problemas, los obstáculos. Recuérdese, nadie es monita de oro para caerle bien a todo el mundo. Va a tener problemas con compañeros de la empresa, va a tener problemas con los vecinos en la comunidad propiamente. Algunas personas le van a poner problemas a su EPS. A ver usted cómo soluciona esos problemas. Va a tener, repito, y no es por desilusionarlos, va a tener muchos problemas, va a tener limitantes, pues en ese sentido. Puede ser, por ejemplo, que, como ustedes ven ahí con el video, esas hojas, esos marcadores, esos escritorios, usted los tuvo que conseguir propiamente, porque en la institución donde usted estaba trabajando no lo sabía o no se contaba con ese material, pero usted sabía que para poder ejecutar su EPS necesita eso y tuvo que ver cómo ingeniárselas, y eso va dentro de la planificación, dentro de las actividades, dentro del diagnóstico, cómo usted improvisó o cómo usted pudo ejecutar propiamente su EPS. Eso ya depende propiamente del interés, de la vocación, del gusto, de la dedicación que usted le sienta a su carrera. Repito, yo no sé cómo usted vea propiamente su EPS. Yo no sé cómo usted enfoque propiamente su trabajo. Y luego vienen las lecciones aprendidas propiamente, las acciones y las implicaciones. ¿Qué significa eso propiamente? Es todas las reacciones que usted tuvo, todos los niveles de colaboración, todo el trato que usted tuvo con las personas que le ayudaron y el trato que tuvo con las personas que se le opusieron a su EPS.
es que va a encontrar problemas, va a encontrar obstáculos. Eso es así de sencillo. Un obstáculo podría ser el factor económico, un obstáculo podría ser el factor de transporte. ¿Se recuerdan cuando estábamos viendo el video anteriormente, cuando empezábamos a ver la narración? Pues tenía que pedir jalón, o tenía que pagar un transporte, o me tenía que subir a un burro. Esa es una implicación, esa es una dinámica que usted utilizó propiamente para hacer el proceso de su EPS. Los viajes que usted tenía que hacer diariamente, los viajes de un lugar a otro lugar propiamente, los viajes o la vinculación que usted tuvo con las instituciones. Y ojo en este sentido, ojo en este apartado. Tiene que también saber ganarse a las autoridades municipales, al gobierno local, a las autoridades religiosas, a las autoridades eclesiásticas o a las autoridades militares, porque también por seguridad de usted mismo, ojo, entendido, y esto va para tanto para hombres como para mujeres, pero en este caso un poco más para las mujeres. Usted no se va a ir a meter sola a un lugar propiamente despoblado, pues por lógica, por deducción, usted tiene que ir acompañada por seguridad de usted mismo. Pero lógico, son personas que no tienen algún tipo de defensa. Pues en algún momento tengo que ir a meterme a una comunidad, tengo que ir a meterme a un lugar, ojo en el sentido, tengo que saber presentarme ante estas personas. Por ejemplo, si usted está haciendo su EPS en una zona roja, propiamente, pues hay que ganarme a los líderes de los grupos delincuenciales o a los líderes de las malas, por ejemplo, para decirles si estoy haciendo un EPS y vengo a ayudarles a ustedes, ganarse la confianza propiamente, para que ellos lo protejan, pues así de sencillo, porque usted no va a llegar así, vengo a hacer un EPS y vengo a meterme aquí, por lógica, ¿y usted quién es? ¿Qué viene a hacer aquí? Pues es por misma seguridad de usted, esas son las implicaciones, es el proceso de evaluación, y eso también tómelo en cuenta, ojo, en ese sentido, cuando vaya a hacer su plan de acción, aspectos de seguridad. Es que usted no sabe a dónde se va a tener que ir a meter propiamente. Aspectos de seguridad personal, de seguridad del grupo, más que todo si el EPS lo está haciendo grupal o si usted lo está haciendo individual. Entonces, en conclusión, este capítulo es donde usted va a hacer la narración clara y donde usted va a presentar la visualización de todo lo que usted hizo durante sus actividades en el EPS. Así es decir, queremos ver o queremos leer o queremos observar, depende de cómo usted vaya a hacer ese proceso de sus 3, 6, 9 o 10 meses que usted estuvo trabajando. Creatividad, originalidad, sea distinto. No haga el EPS tradicional de 4 a 5 páginas, donde solo voy a hacer una descripción de mis actividades. Bueno, dependerá de usted, dependerá propiamente de sus acciones, dependerá de su criterio que usted tenga propiamente para hacer ese proceso. Maneje los aspectos de tecnología, maneje los aspectos de originalidad, maneje propiamente aspectos de situaciones iniciales, de situaciones de intervención propiamente y situaciones finales. ¿Qué significa eso? Que en la situación inicial tengo que saber cómo voy a describir el problema, cómo voy a ver las oportunidades de desarrollo propiamente, cuáles fueron las causas del problema o las oportunidades que tuve. En el proceso de intervención tendré que hacer cómo hice efectivo las actividades, cuánto tiempo me llevó, ojo en ese sentido, si yo de alguna forma dentro de mis actividades puse que voy a hacer visitas de 3, 4, digamos de 3, 4 horas, pero ya estando ahí me doy cuenta que necesito más tiempo, pues para las próximas actividades podré mejorar o poder ampliar el tiempo propiamente. Ver los aspectos de medio, los aspectos de costo, ojo en ese sentido. Aquí podría, ojo en ese sentido, recuerda cuando vimos en el plan de acción el presupuesto, pues en algún momento hay alguna actividad que necesito invertirle más, pues tengo que ver cómo recaudo mayor cantidad o cómo de alguna forma le quito a alguna de las actividades que no realmente no es tanto el dinero que necesito ahí para poder invertirlo en una actividad que sí necesito mayor inversión. Eso será ya propiamente el envase al contexto que usted tenga. Y la situación final se refiere propiamente a cómo voy a comparar cómo estaba antes la situación en esa comunidad, en esa empresa o en esa institución propiamente, y cómo yo dejé los beneficios tangibles y los beneficios intangibles.
¿Qué significa esto? Cómo de alguna forma yo amplié o cómo yo de alguna forma solucioné el problema. Y es aquí donde vendríamos a ver eso del proceso de la operacionalización de la hipótesis. Es donde vamos a poder verificar, ojo en este sentido, si nuestra hipótesis fue positiva o negativa. Y eso también es lo que quieren los asesores, quieren allá en la universidad. Usted hizo una hipótesis acción, está bien, pues. Ahora, con esas actividades, usted pudo comprobar, afirmar, negar o rechazar en forma parcial o en forma total esa hipótesis que usted planteó, porque se recuerda, por el momento no hemos hablado de la hipótesis acción, ojo en el sentido, no hemos hablado de ese apartado, pero hay un elemento, y eso lo vamos a ver más adelante en otras de las sesiones, ¿dónde va a ir esa hipótesis propiamente? ¿Dónde usted está presentando realmente como usted, como futuro profesional, como usted, porque esa es la hipótesis, se recuerda que usted hizo una pregunta ya en el capítulo 1, en el planteamiento del problema, cómo usted cree que ese problema se soluciona o no. Y es en base a estas actividades o es en base a ese proceso que usted hizo en sus actividades, a través de la narración de los hechos, a través de la narración de los procesos que usted de alguna forma utilizó, a cómo usted tuvo lecciones aprendidas, a cómo usted de alguna forma solucionó o de alguna forma vio sus debilidades también. Bueno, volvemos a lo del FODA, sus fortalezas y sus debilidades como profesional. Esto le va a servir a usted profesionalmente, no solo para el EPS. Va usted a decir, me hace falta especializarme en tal campo, me hace falta especializarme en tales áreas, porque me di cuenta con mi EPS que esto no me lo enseñaron en la universidad. Y si me lo enseñaron fue muy escueto o fue muy deficiente, pues en ese sentido. Entonces te dice, para poder ser un buen profesional necesito ampliarme o necesito mejorarme en tales actividades. Y eso será decisión suya. Eso será propiamente ya un criterio que usted va a manejar a lo largo propiamente de la evaluación, que eso es otro, repito, es uno de los capítulos que vamos a ver más adelante, pues en ese sentido. Vamos a ver en una de las próximas secciones cómo hacer ese proceso de evaluación, cómo hacer ese proceso propiamente de trabajo final o para poder ver la factibilidad o la viabilidad propiamente de su EPS. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Solo permítame un momentito. Ahorita voy en lo que regreso a la sala con ustedes, solo permítame un momentito aquí, mientras me salgo del canal, previamente. Ahorita regreso con ustedes. Permítame un momentito, solo voy a regresar a la sala con ustedes. En ese sentido, bueno. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna interrogante, algo que ustedes quieran plantear. Cedo el uso del micrófono o cedo el uso del chat para poder aclarar sus dudas. Pero antes de aclarar las dudas, antes de aclarar, solo permítanme un momentito en lo que estoy regresando aquí al salón. Tengo que darles una información, que esa no se las di al inicio de la clase, propiamente. Esto va para los que tienen, para los que están debidamente asignados y para los que están debidamente inscritos. Ahorita la plataforma de WEDI, la plataforma de la Facultad de Ingeniería, Unidad de Educación a Distancia e Ingeniería, está en mantenimiento. Pues que algunos no han podido ingresar a WEDI. Durante toda esta semana hay problemas en la plataforma. Entonces, por eso es que a los de WEDI no les pude subir el material de esta sesión. Se los voy a estar subiendo cuando ya tengamos habilitada nuevamente la plataforma, pues en sentido. En cambio, los que están con acceso a Classroom, pues en ese sentido, ahí sí ya tienen el material subido o el material de apoyo. Para aquellos, esto ya será decisión de ustedes. En este caso, voy a colocar propiamente el acceso a Classroom para aquellos que tienen acceso a WEDI. De todos modos, yo les voy a subir el material a WEDI. También les había hablado a los de WEDI que iba a estar ya su examen, pero por lógico ahorita es su examen parcial, pero por lógico por los problemas que hay ahorita en la plataforma de WEDI, pues no lo he podido subir. Entonces, tranquilo, no se preocupen en ese apartado. Entonces, por si usted quiere, esto ya será decisión de usted, voy a colocar aquí nuevamente el enlace de Classroom, por si usted, ojo, por si usted
quiere el material de apoyo. O si usted quiere, me lo puede pedir por correo. Repito, aquí les puse el acceso a Clapson propiamente para los que tienen acceso a Wedi y que quieren el material de apoyo. De todos modos, ya la otra semana esperemos ya esté habilitado nuevamente Wedi y ahí va a estar el material, en ese sentido, ahí va a estar todo ese material. Entonces, ahí está, por si usted quiere ese material de apoyo, o me lo puede pedir por correo. Entonces, ahora sí, entonces, esto era lo que les quería informar. La plataforma de Wedi está por el momento en mantenimiento, se va a llevar más o menos toda esta semana para darle ese mantenimiento. Esperemos que ya la próxima semana esté habilitada, entonces ya les podría colocar el material de apoyo de esta semana y el material de apoyo de la próxima semana, pues en el sentido. Pero pues, mientras tanto trabajemos con Clapson, pues en el sentido, para que usted tenga ese material de apoyo. Entonces, escucho sus dudas, escucho sus interrogantes, sus preguntas que ustedes tengan respecto a la clase o respecto al curso. Sin miedo, sin temor. Cedo el uso del micrófono para aclarar sus dudas. Sin miedo ustedes. Vamos, me extrañan esos psicólogos, esos abogados, esos ingenieros. No tengan miedo a preguntar. Como hemos dicho, sáqueme el jugo, sáqueme ese aspecto de vaya Evelyn, ese aspecto de aclarar sus dudas. Por eso están en este curso de actualización, pues en el tiempo. Así es, propiamente, así es como tendrían que dar los cursos de inducción en su facultad propiamente. Sabemos que no es así, pero esa es otra historia. Pues. Bueno, entonces, vaya Evelyn, gracias por el comentario. A ver, más claro. Bueno, vaya Wendy, no hay ningún problema. ¿Alguien que quiera decir algo ahí? Sin problema. La próxima semana, o sea, el próximo jueves, repito, de aquí ya no hay primeramente, primero Dios, no va a haber ningún tipo de interrupción en ese sentido. Vamos a tener clase, como les digo, tuvimos el 13, el 20 y 27 de abril. Vamos a tener clases el 4, 11 y terminamos el curso el 18 de mayo. Ya nos quedan, con la de hoy, pues ahora solo nos quedan 5 sesiones, pues 5 clases, probablemente en ese sentido. Sí, 5 clases propiamente para terminar. Entonces, ahí están ustedes para ver. La otra semana vamos a ver propiamente lo que es el tema del voluntariado. Ojo, este es el capítulo 5. Repito, no puedo hablar del voluntariado, ojo en este sentido, no puedo hablar del voluntariado específico de cada unidad académica, porque aquí hay personas de distintas unidades académicas y de distintas universidades. Cada unidad académica que este año se volvió nuevamente al voluntariado, los van a poner a hacer ciertas actividades, en ese sentido. Hay algunas unidades, excepto humanidades. Humanidades es un caso aparte. Humanidad ya tiene predefinido su plan de voluntariado. Eso ya lo tienen desde hace años propiamente, lo que es el proceso de reforestación en el estilo. Pero en otras unidades académicas, por ejemplo en psicología, algunas actividades van a ser vinculadas a algunos centros de ayuda psicológica, o en el área de ingeniería, arquitectura o en otras carreras van a ser propiamente, eso dependerá de su unidad académica, en el proceso de trabajar con el EPSUM. El EPSUM es un centro propiamente de apoyo para EPS. En este caso, también ya lo está trabajando Humanidades en este sentido. Entren a la página de Facebook, de así, EPSUM, ahorita les voy a poner EPSUM, así se llama, así propiamente, a la página de Facebook. Y ahí, pues ahí están las indicaciones propiamente de cómo se hace el voluntariado a nivel generalizado. Eso es lo que vamos a ver la otra semana, propiamente en ese sentido. Yo lo voy a mencionar a grosso modo cómo se dan los voluntariados en las distintas unidades académicas y en las distintas universidades, porque también las universidades privadas hacen su aspecto de voluntariado. Ahí vamos a estar viendo qué actividades hacen en cada una de ellas propiamente. Depende en base a la misión y la visión que la universidad tenga. En algunas, propiamente, el voluntariado va a estar enfocado al proceso eleccionario, en ese sentido. A algunos se les va a pedir el apoyo, claro, será decisión de usted, de ser observadores de las juntas receptoras de votos. Observadores,
no es que van a estar en las mesas, pues usted no va a ser el presidente, ni el secretario, ni el vocal, ni el alguacil. Eso es ya personal del Tribunal Supremo Electoral, sino que usted va a estar observando. Hay dos tipos de observadores, observadores nacionales y observadores internacionales, pues para el día de la elección de la primera vuelta y si hubiera necesidad, pues para la segunda vuelta. Pues, y en algunas otras, en las famosas ferias universitarias. ¿Entiendes? Es lógico que ahorita en el campus central, pues las ferias universitarias, pues no se pueden hacer en el campus central, en la zona 12, pues, pero en los centros regionales o en el CUM, propiamente, no sé, creo que la otra semana ya o cuando comience en mayo, propiamente ya van a comenzar los procesos de la feria en el Centro Deportivo Los Arcos, para preparar o para dar la información a los estudiantes que este año se gradúan a nivel medio, pues, a nivel de certificado, los peritos o las secretarias o cualquier carrera que quieren el otro año, en el 2024, ingresar a la universidad. ¿Se recuerdan cuando ustedes hicieron aquellas visitas a la universidad? En los centros regionales también van a haber ese tipo de actividad. Ese es el voluntariado. Y en las privadas, pues es otro proceso que se da. Y eso es lo que vamos a estar viendo la otra semana propiamente, cómo se hace ese capítulo 5, el voluntariado propiamente, que va dentro. El voluntariado se trabaja al mismo tiempo que el EPS, en ese sentido. Lo único que no va a ser no va a ser largo, pues en ese caso. Bueno, excepto en humanidades, pues que lleva un proceso más de planificación y un proceso más de ejecución, pero es porque ellos ya lo tienen estructurado. O sea, solo humanidades es la que tiene bien estructurado su voluntariado, y es el que trabajan igual todos los años, pues en el caso de reforestación. Yo sé que algunos de humanidades ya lo hicieron, pues, y también hay que tener un informe final del voluntariado, pues, que va a ir adjunto al informe de su EPS. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo la próxima semana. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Entonces, repito, para aquellos que quieren ingresar a WEDI, ahorita por el momento está en mantenimiento, esperemos que ya la próxima semana puedan ustedes ingresar o podamos ingresar todos a WEDI para el material de apoyo, para tener su examen parcial y su examen final, porque recuerden que les había indicado que les iba a colocar los dos de una vez, para que ustedes ya tuvieran ahí su proceso de zona y así lo más rápido puedan hacer los cuadros y lo más rápido poder enviar los resultados y lo más rápido llegarle a ustedes su diploma si ustedes aprobaron o ganaron este curso. Pero mientras tanto vamos a estar trabajando con Classroom, por eso les puse ahí el acceso a Classroom para que ustedes tengan el material de apoyo. Pues. Entonces, los invito a que vean la página del EPSUM propiamente de Facebook para que ustedes vayan conociendo el tema del voluntariado. Repito, tendrán que ustedes averiguar, excepto los de humanidades, porque humanidades ya tiene su voluntariado, pero los demás tienen que averiguar qué es lo que les van a poner a hacer, pues probablemente. Es voluntariado obligatorio, es cierto, es un voluntariado que tiene que hacer de uno, pero es obligatorio. Ahí lo vamos a ver la otra semana. Bueno, entonces, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Si no, pues doy por finalizada la sesión del día 13 de abril del año 2023, después de estos días de descanso, de estos días de meditación, de estos días de reflexión, el libre albedrío que usted tiene, el libre pensamiento que usted tenía de cómo aprovechó o cómo disfrutó estos días de Semana Mayor o de Semana Santa. Pues, yo sé que algunos ya están en etapas de exámenes finales o están en etapas de examen pues, de preparación o para culminar su semestre. Pues recuerden que ya dentro de un mes algunos ya están terminando el semestre. Pues. Bueno, entonces, como repito, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Entonces, sí, Wendy. Sí, Wendy, la escucho. Ah, bueno. No hay problema, Wendy, no hay problema. Bueno, entonces doy en este momento finalizada la grabación, en ese sentido. Ya como a las 10 de la noche va a estar subida a Classroom la grabación para que usted la quieren volver a ver en ese sentido y ahí está el material de apoyo. Entonces en este momento termino la grabación y termino la sesión número 6 correspondiente al tema de sistematización. Como siempre les he dicho, éxitos, triunfos y bendiciones
durante esta semana y nos vemos el próximo jueves, siempre a las 5 de la tarde con el tema del voluntariado. Eso es lo que vamos a estar